Vamos a empezar con la unidad 6, que es sincronización de procesos. Nosotros vimos que el, el planificador, de acuerdo al algoritmo o a la mezcla de algoritmos que tiene seteado en el kernel, digamos, selecciona los procesos de forma aleatoria. O sea, uno no sabe cuál va a ser el orden que voy a tener a la hora de ejecutar distintos procesos. Los va a ir tomando el planificador y los va a ir ejecutando según los algoritmos. En realidad el sistema lo sabe, el que no los conoce es el programador. Entonces, ustedes supónganse que tienen que, no sé, hay dos procesos. Uno que tiene que recibir un dato de ese proceso y mostrarlo en pantalla, y el otro, digamos, el principal lo tiene que generar. ¿Qué pasa si los dos procesos están corriendo y el que tiene que generar el dato todavía no lo generó y el proceso que está para mostrar los datos en pantalla ya está disponible para ser ejecutado? Voy a mostrar en ese proceso cualquier cosa, básicamente. O sea, voy a mostrar basura porque no va a ser un dato fehaciente, un dato real. Entonces, el descontrol que se genera a la hora de ejecutar los procesos de forma, digamos, aleatoria en el sistema operativo, lo voy a tener que controlar con alguna herramienta que nos permita como desarrolladores sincronizar a los procesos. Sincronizarlos es ejecutar uno antes, uno después, o ¿qué va a pasar cuando dos procesos quieran acceder a un espacio de memoria o una variable, digamos, una variable compartida? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene prioridad sobre esa variable? ¿Quién puede modificar esa variable si otro proceso lo está modificando? Supónganse que tienen un solo procesador. Ahí no van a tener el problema de que dos procesos quieran modificar esa variable al mismo tiempo. Pero sí, supónganse que uno lo tenía que modificar y mostrar, y voy a esa variable compartida. Cuando quiero acceder a la variable compartida, modifico el dato, tenía un 0 y le pongo un 10, lo voy a mostrar en pantalla y el algoritmo de planificación es del estilo round robin, o es un algoritmo tipo expropiativo. Lo voy a mostrar y me frenan justo, y me dice, no, se acabó tu tiempo. Y viene otro proceso y toca la variable, y en vez de tener un 10, te pone un 2 a esa misma variable. Y cuando la va a mostrar, cuando la va a mostrar en pantalla, se corta ese proceso, ese segundo proceso, y empieza el que estaba antes. El primero que estaba ejecutándose te va a terminar mostrando un 2. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero un sí, sí y sigo. Por lo menos para saber que hay alguien vivo del otro lado. Sí, están. Por lo menos Alexis está. Y Agustín ahí hubo un movimiento. Quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan esto porque es importante entenderlo porque prácticamente la multiprogramación es esto que vamos a ver ahora. Y lo que van a utilizar ¿cómo es? Ay, no me sale la materia. En programación concurrente. Perdón que no me salía. Eh, entonces, voy a tener dos situaciones. Una donde el proceso que quiero ejecutar, por ahí lo tengo que ejecutar en un orden en particular. No sé, consulto mi saldo en el banco, voy a buscar el dato y lo muestro, y son dos procesos distintos.
Si el que va a buscar el dato todavía lo fue a buscar y no lo trajo, el que va a mostrar, el proceso que va a mostrar la información en pantalla, te va a mostrar cualquier cosa. Ya, digamos, ya sean procesos o hebras. Recuerden que las hebras las terminaba planificando como si fuesen procesos de, de peso liviano, digamos. Eh, y la otra situación es con respecto a las variables que son compartidas. Nosotros, como programadores de varios procesos, tenemos que tener en cuenta de que una variable compartida es muy peligrosa si no la sincronizamos con algo. Entonces, todo ese descontrol yo lo sintetizo y ahora me van a desmonetizar el video porque estoy pasando otro video, pero digamos que todo ese descontrol que yo tengo en el sistema operativo de procesos, y mientras me voy tomando el té tranquilo, hay situaciones que se ven ahí que no puedes creer, no puedes creer que no se mate alguno. Ya eso ahí es tipos que pasan a, no sé, 80, 60, esa camionetita blanca con celeste, psicópatas al volante. Ya casi termina. Ahí tienen todo mi playlist de YouTube. Eh, a ver, ¿se entiende? Eh, bueno, ahí ya me hiciste spoiler de lo que iba a decir Javier. ¿Se entiende el descontrol que tenemos en el sistema operativo a la hora de programarlo? Es eso que están viendo ahí. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo solucionamos ese descontrol en la vida real? Volviendo a la era analógica del trabajo en la Tierra. No tan extremo. Les doy les doy una pista. Loma de burro. A ver, no sería una mala solución aplicar una loma de burro, eh, pero te podría, o sea, una loma de burro equivalente en programación sería hacer un delay en tu programa, pero vos estarías mandando delays a todos los procesos esperando que el delay ese te sirva para que otro proceso no lo pise. Pero es más sencillo. ¿Qué usamos para no chocar? Un semáforo ponemos. Exactamente. Ponemos un semáforo y solucionado. Entonces, nosotros vamos a ver semáforos. Si bien esta intro que vemos de sincronización, vemos dos métodos adicionales a semáforos, la idea y la solución al tema de sincronizar es aplicar semáforos. Básicamente es eso. Vamos a ver los otros dos métodos, son un poquito más por ahí rudimentarios o más de bajo nivel, depende sea el que veamos, pero
la solución final es aplicar un semáforo. Si vos pones un semáforo en esa calle, eh, solucionás el tema de que no haya colisiones. Justo en este video no hay colisiones, pero no hay colisiones porque Dios es grande o el universo, eh, digamos, la lógica del universo fue que no tenía que chocar ningún auto con nadie, ni ninguna persona tenía que ser pasada por encima, pero eso ahí funcionó, pero lo probás de nuevo y hay 10 muertos porque es un desastre. Entonces, la solución es utilizar algo que me permita sincronizar a los distintos autos. Bueno, la solución que tenemos en la vida real es un semáforo. Eh, no sé por qué me gusta verlo así, para hablar un poquito de lo demás, pero bueno, voy a tratar del actual. Vamos a hablar un poquito de qué es un proceso cooperativo. Un proceso cooperativo es aquel que puede afectar o verse afectado por otros procesos que estén ejecutándose en el sistema. O sea, si yo tengo el proceso A, que, no sé, el proceso A imprime eh, un archivo y lo manda por la impresora. Y tengo un proceso B, que lo que hace es tirar un dir en un directorio, que nada tiene que ver con el archivo, que digamos, no tiene nada que ver. Esos procesos no son cooperativos, digamos, son procesos independientes. Ni A depende de B, ni B depende de A. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo del sistema operativo dos procesos son cooperativos? Entonces, se ven afectados por lo que hace un proceso u otro proceso. Entonces, viendo un poquito el problema que habíamos eh, empezado a hablar en algún momento del productor consumidor, este es el ejemplo básico de toda la materia, donde va a haber un proceso productor que produce datos y un proceso consumidor que los consume, no sé, hace algo, los muestra en pantalla, los guarda en un archivo o lo que sea. Estos procesos son cooperativos. Esos procesos cooperativos van a, este, van a verse afectados por el otro proceso. Eh, puede haber más de dos procesos que sean cooperativos, aclaro, ¿no? No necesariamente son dos, pueden ser dos o más, podría tener 50, 100 procesos que todos tocan en la misma variable compartida. Bueno, voy a tener que poner algo para tratar de que esos procesos no colisionen y este, ¿cómo es que se dice? No rompan la integridad del sistema o la integridad del dato que yo voy a modificar. Eh, acá tengo un tiempo muerto, mientras que digamos, en el productor voy a tener un tiempo muerto mientras llegue al tamaño total del buffer. O sea, si el buffer es de 10, cuando llego a 10, lo que hago es esperar. Ese lazo ahí que tengo es esperar. Vos tenés que esperar. Y, y acá lo mismo con el consumidor. Tenés un lazo de que no hace nada porque no tiene nada a consumir. O sea, si vos no tenés datos que consumir y el productor no produjo ningún dato, el consumidor se queda esperando, se queda en este lazo. Lo que voy a hacer en el productor es, bueno, en, en el... Disculpa, está. En el buffer que yo tengo de los datos, generar un nuevo dato.
y, digamos, generarlo e incluirlo. Y después incrementar el contador al buffer ese que tengo que estoy mostrando. Entonces, yo voy a tener un productor que produce un dato y lo incluye al buffer, y un consumidor que apunta al mismo lugar para consumir. Si yo produzco un dato, a ver si lo puedo hacer con... Tengo el buffer. Bueno, hasta que parece que me quedó bien y todo. Yo tengo un contador que al principio apunta a 0. No tengo ningún dato. Una vez que apuntó digamos, se produjo un dato, estoy apuntando acá. Se produjo otro dato, estoy apuntando acá. Y el consumidor lo va a consumir. Lo consumí, entonces le resto al buffer 1 y quedó ahí. Eso es lo que ustedes van a ver. O sea, yo acá incluí un dato, 5. Acá incluí otro dato, 10. Consumí un dato, o sea, lo saqué por pantalla. Bueno, lo mostré en pantalla y después lo decrementé al contador. Lo decrementé al contador. Este dato sigue estando ahí, pero no lo voy a mostrar, porque lo que voy a mostrar seguido es este. O sea, esto va a estar vacío de nuevo. Si vuelvo a producir un dato, vuelvo a agregar la flecha que está acá. Entonces, lo que voy a tener acá es un contador que se va incrementando y un contador que se va decrementando según produzca un dato o lo consuma. ¿Qué pasa? Nosotros en un sistema operativo, como vimos en la planificación, si el sistema tenía algoritmos expropiativos, todas estas instrucciones se ejecutan de forma consecutiva. Además, estas instrucciones que yo les estoy poniendo acá en pseudocódigo, digamos, esto es un pseudocódigo genérico, estas instrucciones en un hardware real son divisibles. ¿Qué significa que son divisibles? Yo para generar un incremento de una variable, y esto traten de entenderlo bien, yo para generar un incremento de una variable, no agarro un registro, eh, lo modifico en uno, lo guardo en memoria, o sea, tengo un montón de procesos internos, esas microinstrucciones que vimos hace bastantes clases con von Neumann, esas microinstrucciones son como distintos pasitos. Esos distintos pasitos en una planificación expropiativa también me pueden quedar a la mitad. O sea, este counter más me puede quedar a la mitad ejecutado. Y el counter menos lo mismo. Entonces, lo que yo realmente tendría sería algo así. O sea, el incremento de un contador es traer de la posición de memoria tal, que es donde tengo la variable contador, que es una variable compartida, una memoria compartida, una shared memory, lo que ustedes quieran, guardarlo en un registro. Ese registro, incrementarlo en uno. Y después el resultado de ese incremento, guardarlo nuevamente en la posición de memoria. Esto, recuerden que es en forma genérica. Pero
son subinstrucciones, digamos, de una instrucción, perdón, de una instrucción genérica de pseudocódigo de un incremento. Y lo mismo para un decremento. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, a la hora de planificarlo, de ejecutarlo en la CPU, nos puede pasar que un proceso haga una parte, fíjense acá el proceso hizo traer la variable de la memoria y cargarla en un registro, después hacer el incremento, hay un corte ahí, un cambio de contexto, terminó el quantum o lo que sea, y agarro el segundo proceso, que no, digamos, no nos importa, acá agarró justo el registro 2, pero podía ser también que agarre el registro 1, no había problemas, porque si recuerdan en el PCB yo guardaba todos los registros, el estado de los registros. Entonces, acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en el registro 2 voy a tener en el registro 2 voy a tener un valor decrementado y en el registro 1 voy a tener el valor incrementado, o sea, voy a tener un 6 y un 4. Pero el valor del registro que me va a quedar va a depender de cómo lleguen estos, estos procesos en la siguiente ejecución. Viendo un poquito gráficamente, voy a tener tres situaciones que pueden suceder. Que el contador me dé 4, que el contador me dé 6 o que el contador me dé 5, según el orden que llegaron a la planificación. Y eso no es algo que pretendemos que suceda. Digamos, si yo pongo un valor en una variable y quiero mostrar esa variable, quiero que lo que se muestre en pantalla sea algo de lo que yo estoy esperando, no de lo que el otro me tocó y me lo interrumpió a la mitad y me mostró otra cosa. Entonces, lo que va a suceder es esto de acá. Tengo tres situaciones posibles. La que realmente me debería dar es la última. Pero si yo lo veo así, esto es una planificación no expropiativa. O sea, primero el proceso productor se ejecutó, después de que terminó el proceso productor, se ejecutó todo el proceso consumidor. Esto no es algo que se dé, digamos, fácilmente. Entonces, vamos a tener que encontrar la forma de que se produzca lo que se conoce como condición de carrera. La condición de carrera es la incoherencia de los datos por causa de la planificación aleatoria que tengo en el planificador del sistema operativo. ¿Se entendió hasta acá? Esto, que los datos, yo tengo una manzana en la mano y de repente desaparece la manzana y tengo una pera. ¿Por qué? Porque otro proceso la modificó. Y yo quería comerme una manzana, no una pera. ¿Se entiende? Que hay un tema ahí con los tiempos. Básicamente que no es viable el dato, puede ser modificado en cualquier momento. Exactamente. El dato puede ser modificado en cualquier momento sin que yo me dé cuenta. Es como esas películas que uno ve y de repente mire lo que me acordé que les aparece algo de repente. Me acordé de un capítulo del Chavo, que están así, le aparece algo en un pelotazo. Y bueno, eso digamos, algo que sucede y un proceso no se da cuenta de que sucede porque lo está haciendo otro proceso. Entonces, vamos a tener lo que se conoce como condición de carrera. Para evitar estos casos hay que sincronizar de alguna manera los procesos involucrados. Existen varios mecanismos para asegurar la ejecución ordenada de los procesos cooperativos. Recuerden que esto es solo para procesos cooperativos. Si yo tengo el cron por un lado y
no sé, el, el OBS o el Paint acá por otro, no hay compartición de datos ahí, no hay nada entre proceso A y proceso B. Ahí sigue cada uno su mundo, no hace falta coordinarlos. De manera que se mantenga la coherencia de los datos. Lo primero que se nos ocurre, igual esto está explicado acá, lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, voy a generar una, una variable global, que es lo que teníamos recién, y la voy a incrementar. Si se produce un dato, y la voy a decrementar si se consume un dato. Básicamente lo que teníamos recién. Supóngase que yo vengo ejecutando el proceso productor, ¿no? Lo vengo ejecutando. Y pregunto, ¿item count es igual al tamaño del buffer? Y vamos a hacer así, esperen que. Yo empecé a producir, ¿no? Produje un dato. Perfecto. Acá otro más. Acá vamos a anotar 7. Acá produje otro dato. 6. Acá otro más. Y terminé acá. Ya no puedo producir más. Entonces, terminé acá. Y justo ahí vengo y digo, bueno, item count es igual al tamaño del buffer. Sí. Sí. Perfecto. Estoy en esa situación. Justo voy a... terminé la comparación y me interrumpieron. O sea, me cortaron en ese momento. Ahora estoy viendo que lo que viene a continuación es la comparación, pero con item count es igual a 0. Pero no importa, es similar. Me interrumpieron acá. Tengo el buffer lleno, me interrumpieron. ¿Quién me interrumpió? El consumidor. Y el consumidor empezó a consumir. Item count es igual a 0, no. Estoy al tope del buffer. O sea, acá no entro. Y bueno, leo un dato y resto. Leo un dato y resto. Pregunto, ¿item count es igual al tamaño del buffer -1? Sí. O sea, llegué al tope, leí un dato. Una vez que lo leí, ya lo mostré en pantalla, este dato ya no me importa. Perfecto. Llegué a buffer size -1, lo que tengo acá. ¿Qué hago? La siguiente instrucción, digo, bueno, levantá al productor. Perfecto, voy, lo levanto. Buenísimo. Y consumo el ítem. Lo consumo. O sea, terminé de ejecutar ese proceso. Y terminé acá. El siguiente proceso que voy a ejecutar es el productor. Y había terminado acá, en la comparación del if. La siguiente instrucción es mandar a dormir al productor.
y lo mandé a dormir al productor. Y esto se va a quedar acá para siempre. ¿Por qué? Porque por este lado voy a consumir un nuevo dato y buffer size -1 no lo voy a volver a tener. Entonces no lo voy a poder levantar con este. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a poder consumir este dato, lo voy a mostrar en pantalla. Voy a poder consumir este dato, lo voy a poder mostrar en pantalla. Este dato, mostrar en pantalla. Este dato, mostrar en pantalla. Mostré todos los datos y el productor sigue durmiendo. Y en algún momento el contador este lo dejé en 0. Y otra vez quiero consumir y pregunto, ¿es igual a 0? Sí, es igual a 0. Entonces tengo al contador en 0 con el productor y el consumidor durmiendo. Y se acabó. No hay sincronización acá. O sea, este intento de sincronizar mediante una variable global no permite sincronizar. Es más, tratando de solucionar un problema, generé otro problema, que es una inanición de los dos procesos. Profe, Sí, una pregunta. ¿Está grabando la clase? sí, sí, porque la grabo con OBS, la grabo aparte. Ah, perfecto. Ya me quedó la manía de grabarla con OBS cuando tenía 10 megas. Ahora podría, creo que, grabarla eh, directamente y bajármelo al archivo y subirlo a YouTube. Y creo que sería más fácil. Pasa que así, digamos, con 10 megas antes no la tenía que bajar y subirla, sino que directamente la subía de mi máquina a YouTube. ¿Se entendió esto? O sea, esta es una aproximación errónea del productor consumidor. Pero va por ahí la primera solución. Bueno, esta es toda la explicación que acabo de dar. Digamos, pero con la diferencia de que en el caso que yo expliqué recién era cuando se bloqueaba primero el productor, pero bueno, en este caso se va a bloquear el consumidor y después el productor. Pero es exactamente lo mismo, va a suceder lo mismo. Y depende de la condición de carrera, o sea, de cómo fui ejecutando yo esto y cómo me fue cortando el planificador. Entonces, lo que voy a tener digamos, a la hora de sincronizar es, no tengo que sincronizar todo el proceso. O sea, no tengo que hacer esto de acá. Ejecutar primero un proceso y después otro proceso. Si no tengo una planificación no expropiativa, y no es la idea, la planificación tiene que ser expropiativa porque vimos que los tiempos de respuesta y los tiempos medios de espera mejoraban muchísimo cuando la planificación era expropiativa. Entonces, a mí me conviene hacer esto intercalado y que vaya metiendo distintos procesos a la hora de ejecutar y no ejecutar todo un proceso entero y después otro proceso entero, que es mucho más lenta la cosa. Entonces, no es necesario sincronizar todo el proceso, sino que solo una parte. ¿Qué parte? Bueno, la sección crítica, lo que se conoce como la sección crítica. Y tiene que cumplir, digamos, esa sección crítica, estas tres situaciones, que serían exclusión mutua. Si un proceso está ejecutando su sección crítica, los demás procesos no pueden estar ejecutando su sección crítica. En el caso del count más y count menos, la sección crítica sería esa variable. Ahí uno no puede estar ejecutando lo mismo que el otro. Alguno va a tener que terminar, voy a tener que sincronizar esa variablecita para que otro proceso no lo pueda modificar mientras que yo lo estoy modificando. Progreso, libre de interbloqueo.
Si ningún proceso está ejecutando su sección crítica y algunos procesos desean entrar en sus correspondientes secciones críticas, solo aquellos procesos que no estén ejecutando sus secciones restantes podrán participar de la decisión de cuál será el siguiente que entre en su sección crítica. Y esta selección no se puede posponer indefinidamente. O sea, yo cuando voy a tratar de modificar una sección crítica, tengo que esperar un tiempo, pero ese tiempo no tiene que ser indefinido, no tiene que ser infinito. En algún momento me tienen que dar el acceso como para poder modificarlo. Y el criterio del acceso a la sección crítica siempre tiene que ser un tiempo lo menor posible. O sea, si yo tengo una variable como sección crítica, solo es el acceso a otra variable. O sea, si la variable esa es compartida y tengo 2000 líneas de código, no voy a meter las 2000 líneas de código dentro de la sección crítica, sino que solo el acceso a la variable. ¿Para qué? Para que la espera sea solo a la hora de modificar esa variable y no todas las 2000 líneas de código. Espera limitada, no exista inanición, o sea, existe un límite en el número de veces que se permite que otros procesos entren en sus secciones críticas después de que un proceso haya hecho una solicitud para entrar en su sección crítica y antes eh, de que a esta misma o a la misma haya sido concedida. Esto igual cuando veamos bien, o sea, esto sería, voy a tener una sección de entrada, una sección crítica, que es donde voy a tener ese recurso compartido, variable, o recurso de hardware, lo que quiera compartir, puede ser una variable, como venimos viendo en los ejemplos, o puede ser un recurso de hardware, o un recurso lógico, un archivo, puede ser cualquier tipo de recurso, una impresora, la pantalla. Si recuerdan un poquito los ejemplos que vimos en Threads, y creo que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hagamos algunas pruebitas, ¿se acuerdan el Hola Mundo? Donde tenía un thread que mostraba hola y un thread que mostraba mundo, y me quedaba O, M, U, E, una cosa extraña, un intercalado, un barajado de Hola Mundo, un mezclado ahí de Hola Mundo y no se entendía nada. Bueno, si yo quiero mostrar Hola Mundo, que un proceso A muestre hola y que un proceso B muestre mundo, voy a tener que sincronizarlos para que primero ingrese A y después ingrese B. O sea, no solo el acceso a una variable, sino que también un orden en la ejecución, por ahí pretendo como programador. Entonces, voy a tener una sección de entrada, una sección crítica, que es la que tengo que proteger, una sección de salida. Esto básicamente va a ser un semáforo en rojo, un semáforo en verde, y una sección restante que es el resto del código que no me interesa que se frene. 10 y 50. Entonces, en un sistema de n procesos, cada proceso tiene un segmento de código llamado sección crítica. Cuando un proceso está ejecutando su sección crítica, ningún otro proceso puede ejecutar su correspondiente sección crítica. El problema de la sincronización se daba en kernels apropiativos, o sea, o en kernel expropiativos, donde yo tengo cortes forzosos, digamos. En cambio, los kernels no apropiativos, no tengo ese problema. Entonces, en un kernel no apropiativo, no permite que un proceso sea desalojado mientras se está ejecutando en modo kernel. Se ejecutará hasta que salga de ese modo. Se bloquee o ceda voluntariamente el control de la CPU. En los kernels no apropiativos tengo condiciones de, digamos, estoy libre de condiciones de carrera, no tengo la posibilidad de tener esa condición de carrera. ¿Por qué? Porque se ejecuta en un orden y se ejecuta entero.
En un principio, cuando los kernels eran no apropiativos o no expropiativos, la mayoría de los programadores hacía sus códigos para kernels no apropiativos y funcionaban. Cuando los kernels empezaron a hacerse expropiativos o apropiativos, ponían en ejecución su código y el resultado era lo que vimos en el video de YouTube. Una colisión por todos lados. Los programas crasheaban por todos lados porque no tenían en cuenta que la planificación era apropiativa. Entonces, tuvieron que, digamos, encontrar algún tipo de solución casera como para que puedan sincronizar procesos. Los kernels tradicionales Unix son no apropiativos. Esto más que todo se refiere a kernels, a procesos que corren a nivel kernel. Pero hoy en día prácticamente todos los kernels ya son apropiativos. Esto es solo en un primer momento. Kernel apropiativos permite que un proceso sea desalojado mientras se está ejecutando en modo kernel. Deben ser diseñados cuidadosamente para asegurar que los datos compartidos del kernel no se vean afectados por posibles condiciones de carrera. Recuerdan que en los ejemplos que vimos de planificación, ¿qué pasaba? En algún momento nosotros teníamos procesos que iban dejando de ser ejecutados y pasaban a la lista o a la cola de procesos preparados. Esa cola de procesos preparados es una cola del sistema, digamos, o una lista del sistema. Esa lista, si yo la quiero modificar y el kernel es no apropiativo, no va a pasar nada, porque yo tengo el acceso digamos, de forma única a ese recurso. Soy el único que está en ejecución, pero en un kernel apropiativo podría algún otro proceso ganarme de mano y registrarse en esa cola antes de que yo me registre. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de contexto, bueno, lo que sea. Entonces, en los recursos del sistema, los kernel apropiativos tienen que ser muy cuidadosos a la hora de modificar los datos. Entonces van a tener que ser sincronizados por herramientas que vengan dentro dentro del kernel o dentro del sistema operativo. Eso este segundo párrafo que les menciono acá es todo lo que les acabo de decir. Entonces, kernel apropiativos son muy difíciles de diseñar en arquitecturas SMP, digamos, de procesos simultáneos, dado que es posible que dos procesos se ejecuten simultáneamente en modo kernel en procesadores diferentes. O sea, si yo tengo más de un procesador, peor, se me complica más la cosa. Por ahí con un solo procesador podría tener un acceso a la memoria o a la lista esa que les mencionaba de forma única, pero cuando ya tengo dos procesadores, ya se me complicó eso. Con la versión del kernel 2.6 de Linux, cambio al modelo apropiativo. Varias versiones de Unix comerciales usan kernel apropiativos como Solaris, EX o cualquier sistema operativo actual, pero tengan en cuenta que los primeros kernel y sistemas operativos eran con modelos no apropiativos. Estos son algunos ejemplos de condiciones de carrera a nivel kernel, o sea, yo agarro y digo, bueno, voy a abrir un archivo, perfecto, lo voy a abrir y cuando lo voy a abrir viene otro proceso en otro procesador y dice yo voy a abrir el archivo, el mismo, no sé, leandro.txt y el primero también quería abrir leandro.txt. El primero va a ver que lo puede abrir y el segundo, como todavía no lo empezó a abrir, no lo terminó de abrir el otro y fue cortado, o por ahí los dos al mismo tiempo están ejecutándose, pues es un
sistema SMP, o sea, de dos procesadores en simultáneo, ahí tengo una inconsistencia. Lo mismo si yo quiero gestionar asignación de memoria. Tengo un procesador 1 y un procesador 2 que están cargando procesos. Si yo quiero que se cargue, no sé, de tal posición, de la posición 10.000 a la 10.100 un proceso, y va el segundo procesador, agarra el proceso y dice, bueno, a vos te voy a cargar de la 10.000 a la 10.500 otro proceso, hay una inconsistencia a la hora de asignar memoria. Lo mismo con el control de interrupciones o listar los procesos, que fue lo que les mencionaba recién, en el orden de que yo tenía los procesos en la cola de los preparados, o la cola podría ser cualquier cola, podría ser la cola de entradas-salidas. Si tengo dos procesadores en ejecución y terminan en sus entradas-salidas, el procesador 1 por ahí quiere poner un proceso en la cola de tal proceso, perdón, de tal recurso, y el procesador 2 hace lo mismo. ¿Cuál va a quedar primero? Bueno, en kernel apropiativos esto tiene que estar muy bien manejado. Entonces yo les mencionaba que en algún momento los procesos que habían generado los programadores crasheaban. Del cambio de ser apropiativo, perdón, no apropiativo, apropiativo, empezaron a crashear. Un minuto que voy a agarrar agua. Bueno, ¿se entendió hasta acá como para hacer un corte de temas? Mucha teoría, ¿no? Pero espero que todo esto que les estoy diciendo les sirvan para entender qué es lo que vamos a hacer. Sí, por supuesto, la avanzada de la materia, Sí. Vieron que los temas se van como relacionando. Uno tiene que entender planificación para entender sincronización. O sea, uno dice, ¿para qué voy a sincronizar? Si no entendiste cómo se planificaba, no vas a entender por qué sincronizar. Sincronizar después nos va a traer otro problema, que va a ser un problema que vamos a ver en la unidad 7, que son los interbloqueos, pero el yo del futuro se encargará de ese problema. Después, bueno, obviamente a esto quería ir. Si no entendieron que en un sistema tengo N procesos en ejecución en un mismo momento, o sea, si no entendieron gestión de procesos, están perdidísimos ahora. Si no entendieron la unidad 3, por ahí la unidad 2, como que uno, no sé si es más intuitivo o por ahí no está tan entrelazado, pero les sirve también como para ubicar esos procesos en el hardware y en el sistema operativo. Pero bueno, volviendo al tema de sincronización. Les decía que en un primer momento los sistemas operativos dijeron, bueno, vamos a hacer un sistema apropiativo. Perfecto. ¿Qué solución les daba el sistema para este tipo de situaciones? Ninguna. O sea, los programadores tuvieron que sincronizar sus procesos de alguna forma. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, generaron una solución por software, que es la solución de Peterson. Esto lo que vamos a ver es para dos procesos, pero se podría aplicar para N procesos. Esta solución se restringe a dos procesos que van alternando la ejecución.
les repito, pueden ser más, pero ya no es exactamente esta solución, sino que voy a tener que utilizar otro vector y otras variables. Van alternando la ejecución de sus secciones críticas y de sus secciones restantes. Los procesos deben compartir dos elementos de datos. Una variable turn, que indica qué proceso va a estar en su sección crítica, y un vector flag de dos posiciones, o sea, la posición 0 y la posición 1, que indica qué proceso está preparado para entrar en su sección crítica. O sea, la solución fue utilizar dos variables, básicamente. Una que te da el OK y otra te dice qué proceso está dedicado para... dedicado no, está preparado para entrar en su sección crítica. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver si lo tengo acá, y si no me lo voy a tener que... Bueno, acá tengo algo, pero... Ah, no, es del T-Sunset. No importa. ¿Cómo funciona esto? Inicialmente tengo dos variables, que acá no las marqué, pero son dos variables, digamos que son, están en una memoria compartida o en algún lado que los dos procesos las pueden ver. La variable turn y el vector flag. Entonces, turn indica cuál proceso podría entrar a la sección crítica, flag indica el que desea entrar a la sección crítica. Inicialmente flag es igual a 0, flag 0 y flag sub 1, subíndice 1, la posición 1, digamos, es igual a 0 o false, o falso, digamos. Esta solución garantiza la exclusión mutua, no produce deadlock. A ver si hay algo ahí. ¿Cómo va a funcionar? Supongamos que acá le puse acá se hacen las chanchadas del proceso 1 y acá las chanchadas del proceso 2. No sé por qué puse chanchadas, pero se hacen sus cosas, se ve que estaba medio loco ese día. Lo primero que voy a hacer es a al flag de este proceso, que es el 1, vamos a decir proceso 1 y proceso 0, así sabemos exactamente quién es. Le digo, bueno, yo voy a entrar a mi sección crítica. Entonces le pongo un 1 o true. Y pongo la variable que me dice qué proceso va a entrar en 0. O sea, le estoy diciendo que voy a entrar yo. Y si hay otro, no va a poder entrar. Y pregunto, si flag sub 0 y turn es igual a 0, quiere decir que puedo entrar. O sea, si yo verifiqué que este proceso no está en 1, o sea que flag sub 0 de este proceso no está en 1, y este es igual a 0, me voy a quedar acá, perdón, me voy a quedar acá esperando. Si esto está en, o sea, si acá tengo un 1, no, perdón, flag sub 0, acá, si acá tengo un 1 y acá tengo un 1, quiere decir que me quedo acá. Si acá tengo un 0, quiere decir que toda esta condición sale. O sea, quiere decir que turn vale 0, me aseguro de que vale 0. Y entro a la sección crítica y acá hago lo que quiero hacer. Hago lo que quiero hacer. El siguiente paso es poner flag sub 1 en false para decir que ya terminé de ejecutar.
Y lo mismo voy a hacer acá. O sea, si quiero entrar a la sección crítica, sí o sí tengo que verificar que esto esté en cero, que flag sub 1 esté en cero, que no sea true, o sea, que el otro proceso que quiera entrar no esté a punto de entrar, y que el valor tum esté en 1. Si no, alguien modificó esto, me modificó esto y me modificó el valor de turn 1. Si se dan esas dos condiciones, quiere decir que puedo entrar. Obviamente esto aplica solo para dos procesos, pero hay soluciones más complejas de más procesos que aplican, pero fíjense que estoy generando dos variables nuevas para poder sincronizar dos procesos. Si tengo que sincronizar más procesos, esta comparación se va agrandando muchísimo más y mucho más compleja. No es tan fácil de alinear con dos variables. Entonces, de esta forma yo me aseguro de que lo, lo que lo que voy a hacer en la sección crítica, no sé, modificar una variable, utilizar un recurso, abrir un archivo o lo que sea, lo hago de forma segura, de forma segura. ¿Se entiende esta solución? Sí, sí. El tema sería para cuando son varios procesos. Y vas a tener Ahí que saber, estaría, sí, cuando son varios procesos ya vas a tener que sincronizarlo. Según, exacto, porque tratarían de entrar, entrarían aleatoriamente según como le indique el sector de proceso. claro, y ya no podría utilizar un vector de 2, tendría que utilizar un vector de n, ya no tendría que utilizar una variable sola y debería verificar que flag sub 1, 2, 3, 4 y n sean distintos ¿cómo es? Que falso. O sea, no es tan sencilla, pero bueno, aplica. Igual esta es una solución que, digamos, lo sacó del paso a los programadores en ese momento que el sistema operativo no te daba una herramienta. Hoy en día ya sabemos que existen los semáforos y los sistemas operativos te dan esa herramienta y ya de esto te olvidaste. Bueno, eso sería la primera solución. Solucionó un montón de problemas, pero eran bastante complejo a la hora de tener un sistema con muchos procesos. Ya la codificación se, se transformaba en algo demasiado difícil como para entenderlo y para extrapolarlo a más procesos y que vayan creciendo. Porque vos tenés un código acá, porque sabés que tenés dos procesos, pero si vos tenés un sistema donde tenés que generar un proceso nuevo por cada, no sé, atención este, supóngase del navegador. Vos tenés clientes que se van conectando a internet a tu página y vos le tenés que dar a cada cliente que se conecta un proceso para que lo atienda, vos esta condición se va agrandando en función de la cantidad de procesos que tenés. No podés codificar todo, todos los tipos que son nuevos dentro de un código. No lo podés hacer en tiempo real esto de acá. Entonces, lo que se implementó es una solución por hardware. Ahí me fui a buscar más agua. Se implementó una solución por hardware, que básicamente aplica la solución que aplica a los kernel no apropiativos, que es cuando yo tengo un proceso en ejecución, deshabilito las interrupciones. ¿Por qué deshabilito las interrupciones? Yo les decía que cuando vimos la estructura de un sistema operativo, había hardwares que producían interrupciones, que eran los PIT, los temporizadores
programables. Esos temporizadores lo que hacen es generar una interrupción periódica y esa interrupción periódica corta al proceso que está en ejecución y le sirve al planificador como para tomar el control y hacer el cambio de contexto. Básicamente esa interrupción la produce ese hardware o ese chip del PIT 3259 en los primeros dispositivos. Hoy en día ya debe estar metido en alguno de los vías que vimos. Que vamos a ver, ya ni me acuerdo. Que vamos a ver si más adelante. Y se produce la interrupción. Desde el hardware tenés la posibilidad de deshabilitar las interrupciones, pero eh, como programador no lo podés hacer, digamos, vos en los códigos ya de alto nivel no tenés acceso directamente a las interrupciones, a deshabilitarlas, hasta que se implementó esta solución de tsunset. Tsunset es una instrucción que es indivisible y que lo que hace es testear y setear una variable, todo en un mismo ciclo de reloj, digamos. Y no la puedo dividir. ¿Se acuerdan cuando vimos el count más y el count menos? Esa la dividíamos. Bueno, esta instrucción de máquina no la puedo dividir. Entonces, eh, lo que hace es deshabilitar las interrupciones y setear una variable. Esto tiene una ventaja que es que, digamos, yo tengo como programador, tengo el control de lo que quiero hacer, deshabilitando interrupciones y volviéndolas a habilitar, pero tiene un perjuicio que sería, ¿qué pasa si un programador está programando su programita multiprocesos o multitrading o multithread y se olvida de habilitar las interrupciones? Quedaste sin interrupciones, que dejaste todo el sistema sin la posibilidad de que me interrumpan y de que se genere una nueva planificación y de que, o sea, dejaste el sistema sin control, básicamente. O sea, por un lado le das un poder al programador, pero ese poder conlleva una gran responsabilidad, diría el tío Ben. Y no es lo mejor. Dijimos que los sistemas operativos hoy en día tratan de abstraer el hardware al usuario y a los programadores también, dándole acceso a través de librerías, de recursos a nivel usuario, o sea, bajando de nivel kernel a nivel usuario. Entonces, esta solución, digamos, varios sistemas lo aplican, pero no terminó convenciendo, digamos, de alguna forma. Esto para un microprocesador funciona, si tengo más no. ¿Por qué? Porque yo deshabilito las interrupciones de un procesador, pero yo debería deshabilitar todas las interrupciones de todos los procesadores que tengo si quiero asegurarme de que una variable no va a ser modificada por otro proceso. Eso es, o sea, es peligroso y es costoso porque yo tengo un i9 y le digo, bueno, deshabilitar las interrupciones. Tengo 9, todos los procesadores, no sé, 8, 16, no, ya no sé ni cuántos tiene el i9, los 16 cores muertos ahí esperando que mi proceso haga lo que tenía que hacer. Ya que estoy, me voy a ver i9 cores.
para no decir cualquier cosa, ¿no? 8 procesadores. 8 procesadores, octa-core. Y más bueno, en sistemas, yo le mostré los equipos estos, los servidores que tenían hasta 60 cores por procesador, o 30 y 30, ya ni me acuerdo cuántos tenían. Tengo que deshabilitar las interrupciones de 60 procesadores. Es una locura. Es carísimo esto, digamos, no tiene sentido. Por ahí en un primer momento, cuando los sistemas eran de un solo procesador, andaba y estaba bueno, pero no es la solución. ¿Qué terminamos aplicando? Bueno, semáforos. Entonces, ¿en qué consiste un semáforo? Bueno, un semáforo es una variable entera, la que solo se accede mediante dos operaciones, que nosotros la vamos a ver, operaciones genéricas en pseudocódigo, operaciones wait y signal, y esas operaciones van a, este, van a estar codeadas o codificadas en cada lenguaje con distintas instrucciones. Los ejemplos que yo les voy a mostrar van a estar en C, pero ustedes en concurrente por ahí lo programan no sé, Python, en Java o en lo que sea. Pero el código es distinto para cada lenguaje de programación. Pero el criterio que uno tiene a la hora de aplicarlas, aplicar estas operaciones, es lo mismo. Es igual para todos. Uno cuando aprende el if es igual para el lenguaje que se les pueda ocurrir. Para C, para C++, para C Sharp, para COBOL o para el que sea. Por ahí no es if, sino es el condicional, digamos, o el lazo. El lazo es lo mismo para cualquier lenguaje. Entonces, ¿en qué va a consistir cada pseudocódigo o cada operación de pseudocódigo? Bueno, la operación wait va a ser un lazo de espera y que sería de no operación, y después un decremento de una variable. Todo este código, a la hora de ejecutarlo, el procesador no lo puede dividir. O sea, no lo puede cortar. No es que yo empiezo a hacer esto y queda por la mitad acá y después en otro quantum de tiempo vengo y ejecuto ese menos menos o ejecuto la mitad de ese menos menos y en otro quantum de tiempo otro. No lo puedo dividir. Acá empieza acá y termina acá. Nada más. El white básicamente es un semáforo en rojo. Te está diciendo frená y esperá. El signal, lo mismo, es una operación indivisible. El S++ no puedo hacer, como veíamos con count, que dependía de la condición de carrera, bueno, y todo eso, no. Acá el S++ es indivisible. O sea, como menciono ahí abajo, son dos operaciones atómicas estándar. El sistema operativo, cuando modifica el valor de un semáforo, no le interrumpe nadie. Lo que hace el signal es, la operación genérica del signal es incrementar el valor del semáforo. O sea, pasar del semáforo de rojo a verde. Acá nos comimos el amarillo, digamos. Pero tenés o esperás o ejecutás. Quiero ver si me olvidó algo. Creo que nada. ¿Se entiende el concepto de semáforo? Sí, quería llevar la bandera por alguna condición más mínima, más
es como si fuese esa bandera que vimos, pero es una bandera que no se divide en el tiempo. Está bien el concepto sería como una bandera que te da el ok de seguir, pero a bajo nivel la bandera la cortás en pedacitos, o sea, la podés ejecutar en pedacitos. En este caso, esos pedacitos no son divisibles, o sea, no te pueden interrumpir a la mitad de la ejecución de este S++ o de este S menos menos. Estos asteriscos, una operación atómica es una operación en la que el procesador puede simultáneamente leer una ubicación y escribirla en la misma operación del bus. O sea, todo lo que hace acá es, ¿se acuerdan que iba, cargaba el valor de la memoria, lo cargaba en un registro, ese valor de registro lo incrementaba en 1 y después lo volvía a guardar en la memoria? Ese count más y el count menos, eso era lo que hacía el procesador. Acá directamente lo hace todo en uno y no me pueden cortar a la mitad. Entonces zafamos de la situación de la condición de carrera con esta herramienta. Entonces, los sistemas operativos empezaron a incluir esta IPC que permitió a los programadores tomar, digamos, el control de sus procesos de forma más ordenada, porque ahora el que rige el, el tema de la sincronización es el propio sistema operativo con estas herramientas. Lo que voy a tener ahora es, o lo que me da la posibilidad de usar, perdón, lo que me permite hacer un semáforo es dos cosas. Primero, puedo tener semáforos binarios que lo que hacen es decir que un recurso está disponible o está tomado. El ejemplo que dieron recién de la bandera sería un semáforo binario. Pero también me da la posibilidad de tener semáforos contadores. ¿Qué quiero decir con semáforos contadores? Vos podés tener un semáforo que te permita dar acceso a ciertos recursos de forma concurrente y a medida que esos recursos se van utilizando, vas decrementando el acceso a los semáforos. O sea, vos podrías tener, a ver si lo tengo acá, no, y acá tampoco. Bueno, ahí sí lo menciono. Podés tener un pool de impresión, no sé, con 5 impresoras, y tus procesos se van comunicando con ese pool de impresión, y a medida que yo voy imprimiendo, voy tomando una impresora. Si tenés 5 impresoras, tomás una, te quedan 4. Podrías mandar otro proceso. Tomás otra, te quedan 3. Tomás otra, te quedan 2. Tomás otra, te queda 1. Tomás otra, te queda 0. O sea, podés hacer un semáforo hasta que te quede en 0 el contador y ya no tenés recursos disponibles. Pero ya no es 0 o 1. Ya es el tamaño del semáforo y voy decrementando. Fíjense que acá no cambia. O sea, si yo voy tomando un recurso, lo voy decrementando. Tomo otro, lo voy decrementando hasta que es 0. Cuando es 0, cuando es 0 se queda acá. Ese sexto recurso, ese sexto proceso que quiere imprimir, no va a tener impresoras disponibles y se va a quedar acá esperando. Y lamentablemente voy a tener que prender la máquina virtual. Odio esta parte porque se pone todo re lento, pero vamos a la prueba. ¿Se puso interesante la clase o les hizo efecto el café? Hoy no cortamos prácticamente. Más o menos. Al principio costaba, pero ahora más o menos Está más mejorar, divertida, se entiende un poco más. está más entretenida la clase.
después de que di el ejemplo del tío Ben, ahí activó un poco. Reconocieron algo, por lo menos dijeron, el tío Ben, Spider-Man. No, por lo menos dijeron, el tío Ben, Batman. Bueno, a ver si prendés máquina virtual. Bueno, vamos a seguir con esto mientras. Solución del problema de la sección crítica, esto se los tengo que mostrar. Otro tema, con un semáforo binario lo que voy a hacer es, mientras arranca la máquina virtual, sí, está arrancando muy tranquilamente, voy a poder sincronizar procesos. Yo le dije que los semáforos o los métodos que teníamos para sincronizar me servían para, eh, eh, primero para no este, romper la integridad de variables, o sea, que dos procesos o más quieran tocar una misma variable y se produzca un desastre de eso, o puedo hacer que un proceso se ejecute en secuencia con otros procesos o con otros procesos. O sea, con esto, con estas herramientas que son los semáforos, ahora puedo ejecutar los procesos en un orden particular. Fíjense, supónganse que viene el proceso 1, ¿no? A la planificación. Viene el proceso 1 y acá está el código del proceso 1, que hace algo, ¿no? Lo hace. Y después viene el proceso 2 y se ejecuta. ¿Por qué? Porque acá ya este me había dado la luz verde. Entonces, este pasó derecho por el wait y se ejecutó el proceso 2 después del proceso 1. O sea, lo que voy a tener acá es que y acá no lo noté, quiero ejecutar P1 y luego P2. Si llega P1 y después llega P2, perfecto. P1, P2. ¿Qué pasa si llega primero P2 y después P1? Bueno, llegó primero P2. Entró acá. Vamos a ver el equivalente del wait. El equivalente del wait era esto que tengo acá. Si S es igual a 0, no opero. O sea, me quedo esperando. Hay algo que me queda acá pendiente, es que sync es igual a 0. O sea, empiezo con sync igual a 0. Y se me cansa. Sync. Qué mal que estamos, Sync igual a 0. Si empiezo con sync igual a 0, esto se queda acá, esperando. Se queda esperando. Se queda esperando. Supóngase que P1 no viene y se terminó el tiempo de ejecución de P2. ¿Qué pasa? Sale P2 de la ejecución, entra otro proceso, vuelve otra vez, en un momento vuelve otra vez P2 y se sigue esperando acá. Y todavía no llega P1, sale P2 de la ejecución, vuelve otra vez a la ejecución y sigue esperando acá. O sea, P2 en esta situación nunca lo voy a poder ejecutar antes que P1. P1 en algún momento se dignó a entrar, llegó de donde tenía que venir, desde Alpha Centauri, y se ejecutó.
Una vez que se ejecutó, le di luz verde a través del semáforo. La próxima vez que yo quiera ejecutar o que entre a la ejecución P2, ahora sync vale 1. Sync vale 1. S++. Y termino ejecutando P2. O sea, quiero ejecutar P1 y luego P2 y lo pude hacer con semáforos. Si yo no tengo estos semáforos, yo saco esto, lo saco y esto lo saco, va a depender del orden que llegaron. Y no es la idea para cuando quiero ejecutarlo en un orden. O sea, como programador quiero que se ejecuten en un orden. ¿Se entendió este ejemplo? Y ahora igual lo vamos a ver con threads. Yo puedo sincronizar procesos o también puedo sincronizar threads. Entonces vamos al ejemplo de semáforos binarios. Uy. No me acuerdo el IP. Ay. ¿Si el IP? No, está bien. Bueno. Semáforos. Tengo 3 ejemplos. Imprimir en pantalla sin semáforos, con semáforos, y el segundo, bueno, no me acuerdo. Pero vamos a ver primero sin semáforos. A ver, esto se los voy a abrir con el WinSCP. Así lo abrimos directamente del Notepad. Ah, lo puedo abrir de acá, que no. Para los que cursaron concurrente ya esto lo tienen recontravisto. Cámara lenta va todo ahora. Vamos a ver el ejemplo sin semáforos. Sí, yo también, estamos viendo la presentación. Sí, pero está tratando de abrir y va en cámara lenta. Ah, ¿Qué es lo que hace esto? Este imprime, tengo 2 procesos. A ver. Sí, el proceso padre y el proceso hijo. Fíjense, genera un fork. Si es menor que 0 es error. Si es 0 es igual al hijo. El hijo va a imprimir el string ABCDFGH en mayúscula. Y este putchar lo que hace es ponerlo en la pantalla y espera un tiempito y termina. Y el padre hace lo mismo, pero en ABCDFGH en minúscula. A la hora de ejecutarlo, /imprimir pantalla sin threads.exe. Fíjense, ensalada de mayúsculas y minúsculas. No hubo ningún orden en particular. Como los agarró el planificador, los mostró. Si lo que yo quería hacer
lo quería hacer de forma sincronizada, digamos, acá el recurso que es compartido o la sección crítica es el acceso a la pantalla. El acceso de la pantalla o el acceso de la consola de la pantalla es esa sección crítica que yo quiero acceder. Entonces lo que voy a tener que hacer es sincronizar el acceso a la pantalla. Primero con semáforos. Ahora recuerdo. En el caso del acceso al semáforo, acá fíjense, tengo el wait, el equivalente del wait, la sección crítica, que es el acceso a la pantalla, y el signal, que es el que me cambia el valor de el S++ del semáforo. Acá es ponerle 1. Ponerle 1. Y en el otro caso es también el wait y la sección crítica. Y acá me dice, y me parece que hice un copy paste, porque en realidad esto es un signal, equivalente en código en C. Una vez que está terminado, lo imprime. Y lo que me falta acá es inicializar las variables, o sea, ponerle un valor al semáforo. Que acá seteo el valor del semáforo y le seteo un valor con este. En C creo que es más complicado que en el resto de los lenguajes. Para alguno que programó semáforos en otro lenguaje, seguramente esto será un chino básico y por ahí mejor entenderlo, digamos, de forma genérica que en C, pero cuando lo vayamos a ejecutar, punto barra, imprimir, pantalla con semáforos.exe. Fíjense, la diferencia entre, si lo puedo, fui demasiado arriba, ¿no? Aquí tengo dos putis abiertos. Imprimir pantalla. Sin semáforos. Acá le metí. Esto es, fíjense, acá. Esto es sin semáforos, me intercaló mayúsculas y minúsculas, pero lo que tengo acá es primero A, después B, después A del otro. B, B, C, C. No, C, C, D, o sea, los intercaló como procesos, pero porque el semáforo lo tengo dentro del for. Dentro del for lo tengo el semáforo. Si yo quisiese, ahí recuerdo, el segundo caso es, o sea, en este caso que vimos, con semáforos -2, en el caso que acabamos de ver, lo que no hace es imprimir una mayúscula y una minúscula al mismo tiempo. Imprime por lo menos digamos, dos de cada una,
o las que tenga, fíjense en este caso, las que agarre en esa planificación, acá o acá también, no las intercala. En el caso que vamos a ver ahora, ya es como si fuese la programación, la programación no, la planificación no apropiativa de un proceso y después otro proceso. Acá ya lo que tengo es todo lo que estaba dentro del for controlado con el semáforo. Si vemos este de acá, fíjense que yo el semáforo lo puse por fuera del for, del lazo for. Acá tengo la sección crítica del padre y acá tengo el wait de todo el for. Entonces por eso me está mostrando A, B, C, D, F, G, H en minúscula y después en mayúscula. Y quiero ver algo, fíjense, siempre empieza por el padre. Esto por una cuestión me parece de... No sé si lo tengo... Esto porque al generar el proceso, el primero que genera es el padre. Siempre me manda el A minúscula. Siempre empezó con A minúscula. Eso ya lo habíamos visto en otra situación. Bueno, sí. Este sería el caso del trabajo de un semáforo binario. Pero, a ver, yo no les voy a pedir que programen semáforos en C. Esto es como para ver un ejemplo. Yo lo que sí necesito que ustedes entiendan es cómo funciona esto. Y los ejemplos que van a tener en la práctica es la resolución de los ejercicios siempre en forma de pseudocódigo, o sea, poniendo un wait o poniendo un signal. En otras bibliografías ponen P y S, creo. Pero bueno, nosotros vamos a usar wait y signal. Ah, y el otro ejemplo, de los threads, digamos, yo puedo sincronizar dos procesos distintos o puedo sincronizar threads de un mismo proceso. Vamos a ver, thread sin mutex, ¿qué es lo que hace? Comienza el thread 1, finaliza finaliza el 1 y finaliza el 2. Lo vuelvo a ejecutar, eso me da 1, 2. Uno, 2. Ahora me va dando igual. Fíjense, ahí, en función de la condición de carrera, una vez terminó primero el 1 y después terminó el 2, pero otra vez que lo ejecuté terminó el 2 primero y después el 1. Entonces acá tengo un problema. Ya casi van a ser las 12, así que vamos a cerrar con el tema. Espérenme un minuto que veo algo.
Disculpen, justo me llamaba mi hija. Estaba viendo, bueno, el tema de los threads. Acá estoy sin, ¿sí? Este es con threads. Si yo no utilizo, perdón, este es con semáforos. Si no utilizo los semáforos, el orden va a ser aleatorio, va a depender de cómo se ejecute en la planificación. En cambio, si yo lo quiero controlar y lo quiero sincronizar, voy a utilizar semáforos. Para threads utilizo esta función que me da C. Cada sistema, cada lenguaje de programación les va a dar una función en particular. Entonces, acá lo que hago es frenar y acá libero. Comienzo, este es el 1 y acá lo freno. Y acá al revés, comienzo y lo libero. Entonces esto es para ejecutar el 1 y después el 2. Y que termine primero el 1 y después el 2. Si yo lo ejecuto, sin mutex no, bueno, sin mutex vimos que era aleatorio. Uno, 2, 2, 1. No es la idea. Yo quiero que empiece el 1, empiece el 2, termine el 1, termine el 2. Entonces, threads con mutex.exe. 1, 2. No, perdón. Lo que quería hacer era que empiece el 1 y una vez que terminó el 1, comience el 2. O sea, lo que vimos acá. Lo que vimos en ese ejemplo. Pero bueno, ahora con código. Y esto se va, por más que lo ejecute nuevamente, el orden va a ser siempre el mismo, porque ya lo sincronicé. 1, 1, 2, 2. Bueno, semáforo contadores, lo que le dije hace un rato, sirve para cuando comparto un recurso y distintos clientes tienen que acceder al mismo. Decremento su valor a medida que los clientes accedan. El tema de la implementación. ¿Se entendió hasta acá? Hasta ahí. Contador. Ya tenemos la herramienta, digamos. ¿Cómo? No te escuché bien. El semáforo te da el acceso a un recurso o no. Y, digamos, vos lo podrías hacer para sincronizar procesos o threads. Digamos, lo vemos acá en forma genérica, pero vos podrías utilizar el código para un mutex en un thread o podrías utilizar un semáforo en un proceso. Respecto a la implementación, yo les dije que en este caso, si yo quería ejecutar el orden P1, P2, quería ejecutar P1, P2, cada vez que planificaba la ejecución de P2, P2 lo que hacía se quedaba acá, esperando. A mí me sirve como procesador, si yo me pongo a pensar, ¿no? Soy el procesador, todo lo que vimos en planificación.
¿Me sirve estar ejecutando un wait, o sea, un lazo while que no hace nada, que lo único que hace es esperar por un quantum de tiempo? Como no entendí la pregunta. El tema es así. Eh, Nosotros cuando vimos planificación, ¿no? A ver si veo. No, este no era. Cuando vimos planificación, planificamos y dijimos, bueno, cambio del proceso 1 al proceso 2, al proceso 3, al proceso A, B, C, D o lo que sea. Acá el proceso 2, lo único que tiene que hacer es quedarse acá esperando. Supóngase que, lo voy a graficar, así se entiende mejor. Tengo proceso 1, proceso 2, proceso 1, proceso 2, que son estos dos que tengo acá, estos dos que tengo ahí atrás, proceso 1 y proceso 2. Tengo un proceso 3 y un proceso 4, que no tienen nada que ver, ¿no? Con estos dos. Estos están, y tengo más, no sé, supóngase. Proceso X. Tengo muchos procesos. Yo voy a planificarlo, ¿no? Y digo, bueno, un quantum, no sé, Q igual a 3. Perfecto. Vengo y digo, bueno, el que primero llegó fue P1. Perfecto. Viene P1, son 3 cuadraditos. 1, 2, 3. ¿Y qué es lo que va a hacer en este quantum el proceso 1? Uy, ya creo que esto no va más. Así que lo voy a apagar porque la máquina se me puso re lenta. Sí, bueno. ¿Qué es lo que va a hacer? Perdón, era el proceso 2, ya metí la pata. Primero llegó el proceso 2. Primero llegó el proceso 2. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Un wait. O sea, ese wait que tengo ahí, en todo este tiempo, va a esperar. Voy a pintar de naranja si no rompo nada. Todo este tiempo va a esperar. Va a decir, bueno, está bien. El proceso 1 todavía no llegó. Viene el proceso 3. Ah, perfecto. Bueno, ejecuta los 3 ciclos de CPU del proceso 3. 2, 3. Dijimos que primero era P2. Este de acá es P2. En negro. Este era P3, suponete. Supongamos que vuelve a entrar, o sea, vino y hizo primero P2, después P3, después entró nuevamente P2. Perfecto, bueno. ¿Qué hizo P2? Esperó. Después de P2 vino, no sé, P4. Vengo acá y P3, no sé, se fue a hacer una entrada salida y entró P4. Perfecto, entró P4, ejecutó 3 de P4. Ejecutó 3 de P4. Este era P2, que se lo pasó esperando nada más.
y este es P4. Volvió a entrar P2. ¿Qué hizo? Esperó. O sea, esto así como está, no me termina de cerrar. ¿Se entiende por qué? Porque yo cuando ejecuto un proceso que se encuentra en espera, lo único que va a hacer es esperar. Y no tiene mucho sentido esperar. Entonces, a la hora de implementar los semáforos, la principal desventaja que tengo es lo que se requiere como, o lo que se llama como espera activa. O sea, espera activa es gastar ciclos de CPU para chequear el estado de un semáforo. Y nada más. Entonces, es decir, que mientras un proceso está en su sección crítica, cualquier otro proceso que intente entrar a su sección crítica debe ejecutar continuamente un bucle en el código de entrada. O sea, estoy perdiendo tiempo en este wait. Sería más fácil decir, bueno, hagamos una cosa. Si un proceso está esperando un suceso de un semáforo, no lo pongas en una espera activa. Ponelo en la cola de procesos que requieren el cambio de algún semáforo. Entonces, lo que se hace es armar una cola asociada con el semáforo en cuestión. Si se crea un semáforo, se arma eh, digamos, una cola respecto a ese semáforo, como si fuese un archivo. Ustedes vieron que si tienen un archivo y ese archivo está abierto, el sistema le dice, no, pará, el archivo ya está abierto. Algo te avisa algo. Bueno, cuando vos creas un semáforo, el sistema lo que va a hacer es decirte que ese semáforo lo encole en algún lado. Si algún otro proceso va a, va a quedar en la espera de ese semáforo, se va a encolar como si fuese un recurso. Entonces, básicamente, lo que sucede es que un proceso cuando entra en un wait, cuando es espera activa, queda planificado en preparados. Y cuando es espera pasiva, queda a la espera de algún suceso. O sea, queda acá. Entonces yo cuando lo ejecute, si yo tenía, esto sería con espera activa, P4, no, perdón, P2, P2 está esperando que ingrese P1, falta un montón todavía. Entonces con espera activa, con espera activa. Si la espera hubiese sido pasiva, yo sé que este tiene que esperar. Bueno, ejecuto P3, ejecuto P4, ejecuto PX, o sea, acá no pierdo ciclos de CPU, de ejecución de CPU para esperar, sino que directamente lo mando al banco, al proceso que quiere esperar. ¿Qué es el banco? Y bueno, es la cola como había una cola de dispositivos que se iban a hacer una entrada-salida hacia algún recurso, bueno, tenés una cola de dispositivos, de procesos que quieren acceder a un dispositivo lógico que es un semáforo. Lo mismo va a suceder con un archivo, eh, con un recurso lógico o físico. Entonces, cuando la espera es pasiva, no tengo esa pérdida. Un proceso bloqueando que está esperando un semáforo S debe reiniciarse cuando otro proceso ejecuta la operación signal, sacando el proceso de la cola de semáforos. O sea, cuando
Cuando llegue P1, en algún momento va a llegar P1, si llega P1 acá, ya, digamos, en este caso dejo de ejecutar esa espera activa. Llegó P1. Acá llegó P1. Y finalmente ejecuto P2. Acá sí realmente P1 lo ejecuto verde, lo ejecuto P1 y acá realmente ejecuto P2. Lo que tengo en amarillo es la espera de P2. La espera de P2. Y yo lo que quería hacer con ese ejemplo era ejecutar P1 y después P2, siempre en ese orden. Lo forcé con los semáforos a hacerlo así. Pero con espera activa tuve 3, 6, 9 ciclos de CPU desaprovechados, o 9 quantum de la CPU desaprovechados. Acá tengo PX, bueno, supongamos que llegó P1. Una vez que llegó P1, P1 lo que hace es saca ese semáforo de la cola de semáforos y le da un wake up que le permite nuevamente pasar al proceso P2 a la cola de preparados. ¿Se entiende cómo funciona? O sea, lo siguiente que voy a hacer es cambio la cola de preparados y P2 vaya a estar preparado para ejecutar. Entonces, posiblemente en la cola de preparados tenga, no sé, otros procesos y después por ahí P2. O directamente P2 y lo termina de ejecutar. O sea, si justo quedaba primero P2, lo ejecuté acá. Si no, ejecuté otro proceso que tenía en la cola de preparados y después cuando le toca el turno a P2, ejecuté P2. Entonces, esto es sin, que es como se aplica a los semáforos hoy en día, ¿no? Sin espera activa. Entonces, gano ciclos de CPU para ejecutar otros procesos y no el proceso que está en el semáforo. Porque, supóngase que acá tengo uno, pero por ahí tenía 50 procesos en espera activa, con el wait puesto esperando a P1. Y tengo un montón de ciclos perdidos que no me sirven para nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar acá. ¿Se entendió hasta acá? Nos quedan 5 o 6 páginas. ¿Se entendió? La semana que viene empezamos con este y un poco de práctica. La semana que viene no, el jueves, perdón. Y se escucha entrecortado, no sé quién me habló. Sí, que ahora más o menos igual lo voy a repasar después cuando suba el video y repasar con las filminas estas. Está bien. Todavía de la práctica de esto, si quieren, léalo o traten de hacer algo, pero la semana que viene, el jueves que viene, hacemos un ejercicio de sincronización y uno de acceso a una sección crítica como para que lo entiendan y, eh, y ya con eso ya pueden empezar a hacer la guía. Calculo que el jueves terminamos con esto y ya tienen el sábado como para empezar. Así que bueno, los libero si no tienen más dudas hoy temprano. Bueno, profe, que tenga buen fin de... Igualmente, Agustín. Buen fin de para todos. Gracias. Corto el video. Saludos. Chau, chau.